amigos y amigas, llegamos al final de la temporada de las tertulias y la vamos a terminar por todo lo alto, con un invitado de excepción y además muy querido, muy respetado por mí y también por todos vosotros, o sea que os va a encantar. Sobran las presentaciones, es Emilio Carrillo, al que ya hemos tenido 2 veces en el canal. Como sabéis, es economista, escritor, ha sido conferenciante, vicealcalde de Sevilla, con lo cual tiene ese toque de la visión geopolítica para analizar todas estas cosas tan extrañas que están pasando en el mundo a todos los niveles, y a la vez tiene un bagaje y una inquietud espiritual grandiosa. Entonces vamos a unar, como otras veces, esas dos partes, ¿no? La visión geopolítica del mundo y la conciencia y la espiritualidad. Os dejaré además en la descripción enlaces para conocer más su blog, su trabajo, aunque como os digo es que a estas alturas lo conoce todo el mundo ya. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Emilio. Emilio, bienvenido a este canal otra vez. Pues encantadísimo de estar otra vez compartiendo contigo y con todos tus amigos y amigas. Maravilloso, Isabel. Muchas gracias. Pues para mí es un enorme placer, y hace unos meses que, como comentábamos, ha pasado el tiempo volando. Quedamos en hablar ahora a final de curso. Aquí, al menos en España, se acaban los colegios, entonces lo llamamos final de curso, ¿no? Una temporada, lo digo para la gente que nos ve en Latinoamérica, por si acaso es diferente. Ahora en junio terminan los colegios y es como que se cierra de alguna forma un ciclo y se abre al verano. Y quedamos en hacer una especie de balance de las cosas extrañas que hubieran podido pasar este año. En septiembre, cuando hablamos, habían ocurrido justo las Olimpiadas, que fue un festival de falta de armonía, de caos y de una proclamación de la agenda que se está llevando a cabo. Posteriormente tuvo lugar la terrible Dana de Valencia, una serie de inundaciones terroríficas que aquí en el canal hicimos mucho seguimiento al respecto, que fue tremendamente una tragedia terrible. Y hace no mucho tiempo hemos tenido un apagón que ha sido súper curioso. De eso hablaremos porque ya se preveía que iba a haber un gran apagón. Entonces, te quería preguntar por tu opinión al respecto de este apagón. ¿Te pareció un experimento social? Porque a mí me dio la sensación todo el rato de que se estaba experimentando con nosotros. ¿Cuál crees que sería la causa o el objetivo de este pequeño apagón? Ciertamente, Isabel, desde que compartimos en septiembre del año 2024, han pasado muchos meses, todo un curso, como tú dices muy bien, en el lenguaje que utilizamos aquí. Evidentemente, a los que viven en el hemisferio sur, lo que para nosotros es el verano, para ellos es el invierno, pero creo que se entiende la expresión de final de curso. Y en lo que ha sido este curso desde septiembre del 24 a junio del 25, hemos podido comprobar una vez más que lo que caracteriza el momento presente son muchos removimientos, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, muchas proclamaciones, muchas acciones que infunden miedo, y todo muy acelerado, enormemente acelerado. Fíjate que en septiembre vivimos, a finales de septiembre, después de nuestro encuentro, la aprobación por Naciones Unidas en la Cumbre del Futuro del Pacto para el Futuro, que fue aprobado sin el voto en contra de ningún país y que delimita la Agenda 2030, pero ya actualizada hasta precisamente el año 2030 para lo que es el lustro 2025-2029. Después, efectivamente, en España vivimos, como tú muy bien dices, la Dana de Valencia. Pero hay que recordar que el 26 de octubre fue como el punto culminante de lo que dentro de la Iglesia Católica se ha llamado el Sínodo de la Sinodalidad, que meses después ha tenido su correlato en el fallecimiento del Papa Francisco y el nombramiento de un nuevo Papa que ha dicho que va a seguir esa línea, que es ni más ni menos que la adaptación de la Iglesia de Roma a los postulados de la Agenda 2030. Después tuvimos las elecciones norteamericanas, la victoria de Trump, la alianza entre Trump y Elon Musk. Pero no ha pasado mucho tiempo, pero ya esa alianza ha saltado por los aires. Elon Musk Donald Trump ha tomado posesión, ha metido incertidumbre con el tema de los aranceles, ha hecho proclamaciones de paz que no llegan, en el caso de Ucrania, ¿no? En fin, que cuando analizamos todo, la verdad es que todo está muy precipitado, tanto podríamos decir que a nivel de cada país, a nivel local, como a nivel estratégico internacional.
y efectivamente el 28 de abril en lo que es la península ibérica, afectando a España y a Portugal y a una pequeña parte del sur de Francia, el célebre apagón. Un apagón en el que las autoridades, tanto españolas como europeas, lanzaron la proclamación muy curiosa de que tardarían meses, ya lo pusieron por delante, al día siguiente ya decía que tardarían meses en saber la razón del apagón, cosa que a mí personalmente me parece inaudito, ¿no? Que algo tan tremendo como que toda la península ibérica se quede sin electricidad con todo lo que ello implica durante muchas horas, depende de la zona, fueron 6, 7, 8 horas, etcétera. Me parece inaudito que el gobierno de España dijera que necesitan 3 meses para saber cuál es la razón y la Comisión Europea dijera que 6 meses para llegar a una conclusión. La verdad es que a veces parece que nos toman por tontos, ¿no? Es un insulto a la inteligencia porque eso es una forma de decir, vamos a esperar que pase el verano y ya cuando pase el verano ya nadie se va a acordar de esto y así no tenemos que dar explicaciones. Y ha habido una única explicación técnica de la que se han hecho eco medios de comunicación como el diario británico The Telegraph, que hablan de una especie de experimento por parte del gobierno español a la hora de ensamblar las energías renovables con las energías tradicionales y un experimento que le salió fatal. En cualquier caso, Jezabel, yo creo que lo importante es la línea que tú apuntas. Creo que estamos en un momento en donde no nos podemos quedar en la apariencia. Hay que ir más allá. Y no ir más allá por buscarles 3 pies al gato, no ir más allá para de alguna forma meternos en temas conspiranoicos. No, no, no. Es que hay que ir más allá de la apariencia por conciencia, por conciencia. Y para mí el apagón ha sido una gran oportunidad precisamente para la conciencia. Creo que cuando el país entero se queda sin fluido eléctrico, podemos comprobar, y creo que lo hemos podido comprobar, por una parte lo que tú dices, lo que tiene de ingeniería social, cómo reacciona la gente. Y seguro que entre ellos, vamos a ponerlo ahí entre comillas, entre ellos habrá habido los que han analizado los comportamientos de la gente, las reacciones de la gente, los miedos de la gente, los enfrentamientos de la gente, y eso lo tendrán muy bien analizado, porque evidentemente es una oportunidad maravillosa para saber cómo reaccionamos masivamente ante un hecho que ha ocurrido en la península ibérica, pero puede ocurrir en cualquier momento en otro sitio o puede ocurrir incluso a un nivel mucho más general. Y junto con eso, creo que esa es la visión de ellos, Isabel. Pero ¿y la nuestra? Yo sé a lo que se dedican, sé lo que quieren, sé lo que pretenden, extraviar nuestras almas, confundirnos, que nos vayamos aferrando cada vez más a nuestro pequeño yo, que vayamos perdiendo una percepción humanista y de relaciones con los demás seres humanos, nos vayamos alejando de la naturaleza, nos vayamos convirtiendo en infrahumanos apegados a las tecnologías, a lo virtual o a lo artificial, el transhumanismo en definitiva, la Agenda 2030 ahí para establecer un nuevo orden mundial. Lo que ellos saben, creo que ya lo conocemos perfectamente. Y yo creo que la gran pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Y creo que hemos sido muchos los que el apagón nos ha servido para comprobar el nivel de dependencia tan tremendo que tenemos hacia las tecnologías, Isabel. Yo diría que sin darnos cuenta, y en el apagón creo que lo pudimos comprobar porque hay multitud de cosas que forman parte de nuestra cotidianidad que no pudimos seguir desarrollando, imposible, no se podía desarrollar, no podíamos ni contactar de ningún tipo de manera con nuestros seres queridos, nada que ver con actividad laboral, todo colapsado por completo, los transportes, etcétera, etcétera, todo colapsado, solamente hospitales y aeropuertos por sus autogeneradores pudieron aguantar el tirón, que si hubiera durado unas cuantas horas más tampoco hubieran servido, pero el resto de la sociedad, por así decir, se vino abajo. ¿De verdad es razonable que esto sea así? Es decir, ¿no es un momento precioso este que hemos vivido y ahora que lo estamos analizando para percibir que puede ser que sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, yo cada vez soy más consciente, nos estemos convirtiendo ni más ni menos que en unos engranajes más, unos terminales más del entramado tecnológico?
que consideramos que vivimos y que somos personas y que tenemos nuestra vida, pero que realmente estamos tan enchufados al entramado tecnológico que nos estamos convirtiendo en puros terminales y en puros componentes de ese entramado. Porque en la película Matrix, que todos recordaremos, la primera, ¿no? la que inició la serie, extraordinaria, marcó un antes y un después en muchos sentidos. El ser humano, ¿cómo vive? Vive metido en unas celdas, como si fuera una gran colmena, ¿verdad? Recuerdo lo que todos sabemos, en unas celdas, y en esas celdas están cautivos y a través de unos cables que tienen aquí en la nuca, están conectados a una realidad virtual. Y creen que están viviendo una vida que realmente es mentira, porque esa vida es la que de alguna forma le muestra la mentira de lo artificial y de lo virtual. No puede ser que ya estemos en ese Matrix, es decir, no estamos metidos en una colmena, porque nosotros mismos nos metemos. Es decir, puede ser que los ensayos de ingeniería social, el monitoreo y control ciudadano que llevan a cabo, nos hayan hecho que nos metamos nosotros voluntariamente en unas celdas, las celdas que son los barrotes de una vida mediocre, de una vida llena de ansiedades, de estrés, de culto a la velocidad, de multitud de complicaciones, siempre corriendo sin saber a dónde vamos, con una falta enorme de plenitud, con muchas disfunciones mentales y emocionales, con estados anímicos depresivos o semidepresivos. No puede ser que nosotros mismos nos hayamos metido en esas celdas y que una vez que estamos en esas celdas estemos conectados cada vez más a una realidad virtual que, como las tecnologías han evolucionado, ya no se necesitan cables, son inalámbricas y estamos conectados a un entramado tecnológico inalámbrico. Y la vida que estamos llevando creemos que es nuestra, pero cada vez más creo que podemos percibir que al menos está absolutamente mediatizada, por no decir controlada y dominada por el entramado tecnológico. Y termino con lo siguiente, Jezabel. Se habla mucho de que el peligro de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, la célebre IA, se haga autónoma, no llegue a ese punto de singularidad, se haga autónoma y pueda arremeter contra el ser humano. ¿De verdad eso es el gran peligro de la tecnología, el transhumanismo y la inteligencia artificial? Pues puede ser que no, puede ser que el gran peligro no sea que la inteligencia artificial nos coma, sino que nosotros voluntariamente nos metemos, nos enchufamos en el entramado tecnológico y terminamos siendo una pieza más, un componente más, un terminal más de ese entramado tecnológico. Con lo que para mí el apagón, y lo he llevado a mi vida cotidiana, es una llamada a la reflexión y a la acción. Porque las tecnologías son estupendas. Aquí estamos tú y yo utilizándolas y los amigos y amigas que gracias a ellas también podemos compartir. Ahora bien, hay que saber los límites y hay que tener muy claro hasta dónde debemos llegar y el tipo de autonomía que debemos tener personal y social para no caer por completo en este enorme entramado que finalmente, insisto, nos puede convertir en infrahumanos y en llevarnos a una vida que realmente no sea una vida, sino un mero acto de supervivencia enchufados a la realidad virtual y artificial. Pues sobre todo lo que has dicho, que ha sido muy interesante, así como primer punto del día, voy a hacer un par de apuntes de curiosidades sobre este caso del apagón, que es, hubo personas que, porque han hablado en internet y están los casos, que lo que tenían era electricidad autogestionada, es decir, tienen sus propios paneles solares no enchufados a ningún tipo de corriente eléctrica y aún así se les descargaron, con lo cual es como si hubiera habido una especie de robo de energía. Eso es muy extraño. A los pocos días en los medios de televisión oficiales, no me acuerdo si era Antena 3 o Televisión Española, creo que era Antena 3, se habló de una enorme red de túneles que está bajo Madrid. De eso no se había hablado nunca. Son túneles hipermodernos, de kilómetros y kilómetros. Eso nadie explica, no se sabe cómo se hicieron, cuándo se hicieron, porque están ahí, dicen que por mantenimiento, pero no se había hablado de eso antes. Y a mí me recordó a esa red de túneles que se habla que existe en Latinoamérica, que cruza Latinoamérica por debajo y que existe desde hace miles de años. Son cosas como muy, muy extrañas.
Aparte, tengo algún amigo que hace montaña y, vamos, está entrenado en estos temas. Le pregunté su opinión sobre el apagón, porque al menos aquí en Madrid la gente se lo tomó en general con mucho civismo, mucha energía positiva. La gente salía al parque, se ponían a jugar, a bailar. Pero claro, es la ilusión de unas pocas horas en las que todavía la gente tiene la nevera llena, hay comodidad. Pero me dijo, si esto llega a durar una semana, se va todo el sistema a freír espárragos y la gente entraría en una espiral de violencia si no se sabe gestionar, porque no habría recursos de nada. Entonces eso me llevaba a mi pregunta de si crees que ha sido un pequeño ensayo, como has dicho tú, para ver cómo evoluciona la gente, de cara a hacer más adelante uno más largo, en cuanto les apetezca. Sería una forma de resetear de alguna forma el sistema, que hay muchos investigadores que hablan de que estamos viviendo ciertamente un reseteo, que nuestra civilización se termina de alguna forma o la terminan, porque aquí nada es al azar, esto es un enorme tablero de juego y sería de alguna forma una pieza más en esa aniquilación de esta civilización occidental. ¿Tú qué opinas, Emilio? Desde luego, Isabel, sin poderlo afirmar categóricamente, sí podemos afirmar categóricamente que los que dominan el sistema socioeconómico, a través del sistema socioeconómico, no se nos olvide, el entramado político institucional y también el complejo tecnológico y militar, yo barrunto que no son más de 30 o 40 personas en todo el mundo. Percibo también que tienen unas percepciones espirituales involutivas en mi percepción, pero en cualquier caso, esas 30 o 40 personas que están detrás realmente de los fondos de inversión, de los paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales, de las grandes fortunas personales y familiares, esas 30 o 40 personas hace tiempo que dominando el sistema socioeconómico controlan todo lo demás y vienen realizando sistemáticamente ensayos de ingeniería social, que siempre tienen además una misma peculiaridad, y es que le sirven de ensayo de ingeniería social y le suelen rendir beneficios a ellos. Es una cosa curiosa, ¿no? Hacen el ensayo de ingeniería social, miden nuestras reacciones, la están midiendo continuamente. Google nos monitorea, depende del país en el que estemos, pero entre cada 2 o 4 minutos, con el teléfono apagado o encendido, da igual, somos monitoreados por Google. Es un control, por tanto, permanente de la ciudadanía. Y esto que estoy diciendo no es ni mucho menos conspiración. Son informes incluso avalados por la propia Google en cuanto a la capacidad que tiene su sistema en cuanto al seguimiento del ciudadano, que no lo venden como algo positivo, porque nos venden que perfectamente podemos localizar dónde está nuestro móvil, dónde está nuestro coche, toda nuestra base de datos de lo que sea, a través de Gmail, pues te dan todos los contactos aunque pierdas el teléfono, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo venden siempre como positivo, pero realmente hay un gran control de la ciudadanía. Pero es que además de ese control de la ciudadanía, periódicamente se realizan grandes tests globales, ya no solamente de un puñado de personas, que son grandes ensayos de ingeniería social y que suelen tener además, repito, una ganancia para ellos. Es ya el broche de oro de los ensayos de ingeniería social. Fíjate, sucedió con la llamada crisis financiera del 2007-2008, cuando los bancos dieron el grito de que se habían arruinado porque resultan que eran ONGs, ¿no? Y que como eran ONG los bancos, le habían dado dinero a gente sin recursos para que compraran sus casas y ahora no podían pagar las hipotecas. Y a partir de ahí hay una cascada financiera donde los bancos se arruinan y los gobiernos en todo el mundo salen como locos a derivar recursos públicos de las haciendas públicas de los contribuyentes para salvar a la banca, ¿no? Hay un miedo, hay un pánico, hay un ensayo de ingeniería social, las corporaciones transnacionales toman más poder porque muchas pequeñas y medianas empresas se arruinan y esos nichos de mercado son cogidos por las grandes corporaciones y cuando finalmente tenemos la foto varios años después, resulta que los gobiernos, las haciendas públicas, los contribuyentes, se han desviado a la banca privada ni más ni menos que unos, medido en euros a nivel de todo el mundo, aunque cada país lo hizo en su moneda como es lógico, unos 15 billones de euros, que es una barbaridad porque estamos hablando de casi un 15% de la economía mundial que desde los recursos públicos se desviaron hacia la banca. Con lo que eso sirvió de ensayo de ingeniería social, sirvió de reajuste del entramado empresarial
para eliminar pequeñas y medianas empresas y además fue una ganancia inmensa para las corporaciones financieras que, simulando una presunta, nunca demostrada y a mi juicio absolutamente falsa, lo digo como doctor de economía, como profesor en economía política en la universidad, en distintas universidades toda mi vida, es una falacia, es una gran mentira y eso sirvió para ensayo de ingeniería social y para un gran lucro de estas corporaciones. Pero es que podemos seguir para adelante. El cambio climático. Yo no tengo ningún tipo de dudas, Isabel, que la mano humana, que es un sistema depredador, este sistema tan horroroso que tenemos, está afectando a la vida. Es que no puede ser de otra manera. Pero ojo, ¿cómo le dan la vuelta? Cómo ellos, en lugar de hablar de las causas, que es el propio sistema en el que estamos, el infierno, ¿no?, que decía Gastón Sublet, el sabio chileno que ha muerto, ha desencarnado recientemente, esto es un infierno. Bueno, pues en lugar de ir a las causas, que es el sistema, se fijan solo en los efectos, pero se fijan en los efectos para llevar a cabo determinadas acciones que les conviene a ellos, porque los sectores verdes realmente no son verdes, son nuevos nichos de negocio de las mismas corporaciones transnacionales. Entonces nos meten el miedo con el tema de las emergencias climáticas, etcétera, pero a su vez es un nicho enorme de ganancia para los mismos. La denominada crisis sanitaria, ¿no?, del 2020-2021, más de lo mismo. Ahí hay un algo que cada vez está más en evidencia, que fue una gran mentira también. Ensayo de ingeniería social, confinamientos, prohibiciones, cómo reacciona la gente, cómo la gente increíblemente, ¿no?, en lugar de abrir los ojos, resulta que se quieren creer las mentiras que le están costando permanentemente. Eso fue un gran ensayo de ingeniería social para ver que estamos deseando creernos las mentiras que nos cuenten con tal de no salir de nuestro hábitat de confort y de mentira existencial, y en paralelo una ganancia multimillonaria para grandes corporaciones transnacionales, en este caso a través de la parte farmacéutica, con corrupción evidente, como ha pasado en Europa, donde ya incluso el Tribunal Superior de Justicia Europeo tiene ahí en entremira la labor de la Comisión Europea de desviación de dinero a una de esas grandes corporaciones farmacéuticas. En fin, que lo que quiero decir con esto, Isabel, es que no me quiero poner trágico ni mucho menos, porque aquí estamos nosotros. Nosotros no somos víctimas, ¿eh? Nosotros somos unos seres maravillosos que realmente no somos mortales, sino que tenemos una dimensión divinal imperecedera, y yo no quiero miedos y no quiero caer en el victimismo. Y yo sé que yo tengo capacidad para estar por encima de todo esto, pero eso no quita que analicemos lo que está ocurriendo. Por favor, no lo analizamos para caer en la desesperación y en el victimismo, sino todo lo contrario, para tomar conciencia y sacar lo mejor de nosotros mismos. Y en ese sentido, claro, con tantos ensayos de ingeniería social continuos, ¿cómo no va a haber habido algo de ensayo en lo que es el apagón en España? Claro que lo ha habido, Isabel, sin ningún tipo de duda, no tengo ningún tipo de duda. Y que todas esas horas hemos sido monitoreados y que se fueron midiendo incluso el momento, a mí eso sí me llamó mucho la atención, el momento en el que el fluido eléctrico, el sistema eléctrico vuelva a funcionar, porque fue para que cuando llegara la noche, en todos sitios, en toda la península, hubiera vuelto el fluido eléctrico. Es decir, no se quiso correr el riesgo de lo que ese amigo tuyo te comentaba, porque él hablaba de una semana. Fíjate, si durante la noche, durante esa noche, no hubiera habido fluido eléctrico, se habrían vivido en las grandes ciudades conflictos enormes, de pillajes, de graves problemas. Y curiosamente, la luz se va a las 12:33, una hora también bastante curiosa, la hora del Ángelus, el 33, que es el número de Cristo, porque es con los años en los que es crucificado, resucita y asciende a los cielos, a las 12:33, y el fluido eléctrico va volviendo escalonadamente a partir de las 18, 19 horas, y cuando se va haciendo de noche, fundamentalmente en las grandes urbes, en la mayoría de las zonas, ha vuelto el fluido eléctrico. Eso tampoco es casual a mi modesto entender. Creo que ahí también hay algo detrás de hasta dónde quisieron apretar las clavijas y no correr los riesgos que tu amigo tuyo te dice con toda la razón de que si esto se hubiera prolongado un poquito más, yo diría que incluso esa misma noche ya hubiera habido situaciones bastante extrañas y bastante duras. No digamos ya si esto dura varios días. Entonces, evidentemente, la situación se hubiera convertido en dantesca.
Pues sí, tienes toda la razón. Y haciendo un apunte a lo que has citado del ecologismo antes, de las leyes verdes, este año hemos tenido un gran ejemplo terrible, que es que están talando cientos de miles de olivos en el centro-sur de España para poner paneles solares, placas solares. Es absurdo completamente. O sea, si de verdad se ama la naturaleza, lo que habría que hacer es plantar más árboles y ayudar a los agricultores y a los ganaderos a que puedan desarrollar ese trabajo y mantener el campo vivo y están haciendo todo, están convirtiendo esto en un solar. Es espantoso, ¿eh? Ciertamente, todo lo que tiene que ver con esos sectores verdes, en manos de ellos todo va a lo mismo, Isabel, en manos de ellos todo va a lo mismo. Hay una conversación que solamente de forma parcial aparece en la película que ha ganado creo que un Oscar este año o varios Oscars, que es Oppenheimer. Oppenheimer fue el director del programa atómico norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. El que iba a ser director teóricamente iba a ser Albert Einstein. Y finalmente Einstein renuncia y nombran a Oppenheimer. Hay un hecho histórico que en la película se refleja a mitad de la película y al final de la película, que es cuando Oppenheimer ya es nombrado director del programa atómico y va a la Universidad de Princeton, donde da clases y reside en el college, en el campus, reside Albert Einstein. Y se encuentran a la orilla de un lago. A mitad de la película hay una conversación entre los dos que no se escucha lo que es la conversación, pero el guionista, director, te lo deja para el final. Y ya al final tenemos conocimiento de la conversación, que por otra parte es una conversación que ya conocíamos, aunque la película lo refleje y lo divulgue, que es muy interesante, porque Oppenheimer le dice a Albert Einstein, pero tú, ¿por qué no aceptaste dirigir este programa que yo estoy dirigiendo? Es una gran oportunidad, es un salto científico muy importante. Y Einstein le viene a decir, yo he llegado ya a comprender que nada de lo que hagamos, por positivo que sea, por maravilloso que sea, como sea, para que esté en manos de ellos, todo termina en lo mismo, en un desastre y contra la naturaleza y contra la ciudadanía. Todo lo que esté en manos de ellos termina exactamente igual. Bueno, pues yo esta reflexión de Einstein, modestamente, evidentemente, con la diferencia de escala muy superior a la mía de esa enorme persona científica y espiritualmente hablando, lo hago mío por completo. Todo en manos de ellos termina igual. Placas solares, sectores verdes, ¿para qué? Para destrozar la naturaleza. Pero vamos a ver, no habrá parajes en lo que es la península ibérica para colocar placas solares, energía eólica, sin destruir la naturaleza. Pero ya no solamente, como tú dices muy bien, en el caso de Jaén, yo lo conozco muy bien porque además mi esposa, que es abogada, Lola, que tú la conoces, está en uno de esos temas por la afectación al medio ambiente que tienen. Y es que están expropiando 100.000 olivos, 100.000 olivos. Pero es que está pasando también algo parecido a las afueras de Málaga, en el área metropolitana, en todos lados igual. Es decir, utilizan lo verde para cargarse la naturaleza. Es simplemente espectacular. Y claro, cuando también hablamos de lo que es ingeniería social y lo que es beneficio, la guerra, Isabel. Ahora los tambores de guerra, los rumores de guerra, lo dice el Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, guerras y rumores de guerra. Vendrán las guerras y los rumores. Fíjate, porque esto es muy importante, los rumores de guerra, porque los rumores de guerra tienen mucho que ver con estos ensayos de ingeniería social. Y aquí estamos en un contexto donde se nos amenaza que si nos van a invadir, que si tenemos que defendernos, que si pito, que si flauta. Esto está haciendo que la industria armamentística, los gastos de defensa hay que subirlo muchísimo para hacer frente al potencial enemigo. Las industrias armamentísticas, las mismas personas, esos 30 o 40 que a través de sus corporaciones ganaron dinero con la crisis financiera, ganaron dinero o están ganando dinero con los sectores verdes, ganan dinero y están ganando dinero con la industria farmacéutica. Estos mismos con la industria bélica están también ganando grandes fortunas. Y con la proclamación de la amenaza están volviendo a poner en marcha un tipo de actividad que es la minería,
que se está poniendo en marcha aquí en Andalucía, por ejemplo, es tremendo, tremendo. Se están reabriendo minas y poniendo en marcha minas sin control medioambiental ninguno, con residuos que van, por ejemplo, al río Guadalquivir de cualquier manera y que, sin embargo, tienen el aplauso de la gente porque se le convence que tiene que ver con el desarrollo, con el empleo, esas grandes mentiras. Y la Junta de Andalucía no tiene ningún problema en gastarse una millonada en una campaña de publicidad inmensa. Andalucía es minera, y detrás de Andalucía es minera lo que hay son corporaciones transnacionales que están llevándose el subsuelo de la tierra andaluza y contaminando por medio todo lo que hay a su alcance. En definitiva, estamos viviendo ciertamente una situación donde los ensayos de ingeniería social son continuos. Este ejemplo que estoy poniendo de la gran campaña es muy fácil comprobarlo, entrando en las páginas de medios de comunicación andaluces y demás, ¿no? Es muy fácil comprobar. Esta campaña de Andalucía es minera es otro ensayo de ingeniería social. Vamos a ver hasta qué punto la gente es tonta. Es decir, hasta qué punto si le decimos, oh, Andalucía es minera, no, la bandera, no es que somos muy válidos, por favor, destrozando el medio ambiente con una extracción de tierra sin ningún tipo de control, vertiéndolo a los ríos para contaminar nuestras aguas y contaminando los cultivos. Eso es algo para ponerse medallas, pero no, Andalucía es minera. Progreso, dice la campaña. Empleo, dice la campaña. Progreso, ¿qué es progreso? La destrucción de la naturaleza. Empleo, ¿qué empleo? Si por cada empleo que crees vas a destruir 10 de otros sectores. Pero evidentemente el ensayo de ingeniería social vuelve a repetirse y perciben cómo la gente, hasta qué punto hacen suyo esa campaña o no la hacen, que desgraciadamente, de una forma bastante mayoritaria, se la están creyendo y lo están haciendo suyo. Así que vivimos en un momento precioso para la sala de los espejos, como decía la civilización clásica maya. Llegará un momento en el que viviremos la sala de los espejos, es decir, todo estará a la vista en lo social y colectivo y en lo personal y en lo individual, pero claro, todo estará a la vista para el que quiera ver. Y creo que es un momento precioso para percibir lo que ellos hacen y también, lo más importante, para cómo yo y cómo nosotros accionamos y reaccionamos ante todo lo que se está moviendo y removiendo. Sí, sí, sin lugar a dudas es un momento en el que la humanidad está siendo puesta a prueba de forma poliédrica, o sea, a todos los niveles, es alucinante. Y lo que hablabas antes de las guerras y rumores de guerras, bueno, este año ha sido tremendo, sigue el conflicto de Ucrania y Rusia, de Gaza a Israel, y a la vez es como que están ahí y de forma enquistada, pero no acaba de estallar al 100%. Lo que decías, parece que afecta, que no, sigue siendo terrible, se prolonga en el tiempo, nos siguen metiendo miedo. ¿Tú crees que todo esto son pasos hacia una tercera guerra mundial o crees que va a seguir este tira y afloja mucho tiempo más? Bien, la locura de esta gente en su dinámica de construcción de un nuevo orden mundial no tiene límites, Isabel. Ellos tienen muy claro que para el 2030-2031 un nuevo orden mundial debe estar configurado. El nuevo orden mundial es lo que hemos conocido hasta ahora, pero elevado exponencialmente. Tiene que ver con si ya sabemos que los gobiernos no gobiernan, si ya lo sabemos, si ya sabemos que hay un gobierno en la sombra a nivel mundial que mueve los hilos, como antes decía, a través del sistema socioeconómico, mueve los hilos del entramado político-institucional y del complejo tecnológico militar, el nuevo orden mundial es todo eso ya a la vista. Es decir, no a la sombra, no escondido, sino a la vista y con el beneplácito de la gente, porque a la gente se le va a vender después de tanto conflicto, después de tanta tensión, después de tanto miedo, después de tanta incertidumbre, que con ese, entre comillas, nuevo orden mundial, llega la paz, llega la seguridad. Eso es lo que se nos va a vender. Y eso para ellos es clave porque ese nuevo orden mundial es el clima ideal de confusión para que todo lo que tiene que ver con la conciencia verdadera, con la espiritualidad genuina, vaya desapareciendo del ser humano. Extraviar almas, que es lo que ellos tienen como objetivo, porque ellos barruntan que este ciclo humano va a terminar cuando corresponda
está anunciado por Cristo Jesús, está anunciado por las tradiciones espirituales, saben que en el nuevo ciclo humano va a haber como una disyuntiva, las almas que van a tener el nivel de conciencia, el estado vibratorio para vivir en la nueva humanidad, en la tierra restaurada, ellos quieren que sean las menos posibles y que la mayoría tenga un nivel vibratorio, un estado de conciencia más bajo, para que se queden pilladas en una especie de inframundo que siguen controlando ellos en colaboración con los seres espirituales de perfil involutivo. Y el nuevo orden mundial es el marco idóneo para extraviar almas. Y están desatados preparando ese nuevo orden mundial. Y para que ese nuevo orden mundial sea una realidad, tienen que apretar las tuercas del miedo, de la incertidumbre, de la inseguridad, porque la gente tiene que creerse, cuando toque la campana, tienen que creerse que ese nuevo orden nos va a traer seguridad y paz. Es lo que en los textos cristianos se llama la proclamación de paz y de seguridad. Y nos avisan ya en el Nuevo Testamento, no lo creáis, porque ni será paz, ni será seguridad, será todo lo contrario. Pero nos anuncian que eso va a suceder. Nos lo anunciaron hace 2000 años, ahora lo tenemos ya delante de los ojos y vemos que lo que podía ser una especie de teoría es algo que cada vez gana más fiabilidad, porque estamos viendo que todo apunta precisamente hacia ello. Pues bien, para que cuando toquen la campana de paz y seguridad haya una predisposición de la gente a creérselo, aunque sea una gran mentira, pero que la gente quiera creérselo, tienen que apretar las tuercas de la incertidumbre, la inseguridad y el miedo, lo que a mí me gusta llamar el trípode del peligro existencial: incertidumbre, inseguridad y miedo. Y si para ello calibran que necesitan una confrontación bélica de gran escala, no van a dudar en hacerlo, Jezabel, no tengan ninguna duda, no van a dudar. Y yo creo que lo que tenemos simplemente es que estar pendientes es hasta qué punto necesitan o no apretar ese botón. Es decir, la construcción del nuevo orden mundial está como ellos quieren de plazos, es decir, como un edificio que va subiendo, ¿va bien de plazo en el estado de ejecución o se le está desviando y los plazos? Porque desde luego, como ellos perciban que esa fecha que han señalado ahí en el calendario en rojo, que es 2030, nos vamos acercando a ella y no se dan las condiciones adecuadas, ese botón lo van a apretar. Y yo creo ahí que entre el 2026 y 2027 van a ser los años álgidos, donde sí es posible, no lo podemos, ojalá, yo de alguna forma percibiera el decirte bajo ningún concepto, pero no es así. Percibo que hay una posibilidad, no me atrevo a decir que tanto por ciento, pero hay una posibilidad de que si ellos ven que el edificio, porque se va desviando o porque no va al ritmo de construcción adecuado, necesitan ahí una especie de impulso, no van a tener ningún tipo de duda en que los rumores de guerra se conviertan en guerras aún más atroces que las que estamos viviendo. Porque no nos olvidemos que en las últimas informaciones que leía de un estamento fiable, ¿no?, del Reino Unido sobre el número de fallecidos en el conflicto de Ucrania, ya son 1.400.000 personas. Es tremendo. Son 3 años, ya son 1.400.000 personas. Y el conflicto de Gaza, como todos sabemos, se ha convertido en un auténtico genocidio. Simplemente eso ya no tiene calificativos en el diccionario para de alguna forma definir lo que allí está pasando. Pero todo esto puede ser peccata minuta si ellos perciben que necesitan tocar un botón, ese botón rojo, para originar un conflicto mundial de gran escala, en pro de que eso les sirva para que, insisto, el edificio vaya al ritmo y en la dirección que consideran oportuno. Es terrible lo de estas guerras que están pasando y simplemente con ese ejemplo ya dejan claro que las vidas humanas no les importan absolutamente nada. Aquí en Occidente hemos estado como muy acomodados durante las últimas décadas, ahora se está rompiendo todo el sistema, ¿no? Y mucha gente todavía no ha cambiado el chip, se piensa que viven en esa zona de confort todavía, pero esto está cambiando ya muy rápido y se está desmoronando. Y a la vista está que para preparar ese estado falso de bienestar y seguridad del que has hablado, está creciendo ya la insatisfacción y la inseguridad en nuestra sociedad occidental. Y claro, está claro que es el caldo de cultivo
para dar paso también a esa figura del que se habla en muchas tradiciones, que es ese pacificador global, ¿no? Que dentro de la cultura cristiana sería la figura del anticristo. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. De alguna forma estas cosas ya están escritas, ya están profetizadas en el Apocalipsis, en profecías como las de Nostradamus, de sabias místicas como Baba Vanga, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que esté escrito ya con tanto nivel de detalle? ¿Crees que porque es un ciclo que se va repitiendo cíclicamente? Es que es muy curioso. Bien, yo sobre todo lo que conozco en este sentido, Jezabel, y creo que lo conozco bien, lo he estudiado con detenimiento, y yendo además a las fuentes originales, es decir, a los textos que en su idioma original escritos, que fue griego clásico, conozco bien todo lo que son los vaticinios de lo que va a ocurrir en la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, para entendernos, complementado con algunos libros, como el libro de Daniel, del Antiguo Testamento. No ha sido un estudio superficial, es un estudio profundo. Mi conclusión, me imagino que también en otras tradiciones puede pasar algo parecido, mi conclusión es la siguiente: no son profecías, no estamos hablando de profecías. A mi modesto entender, Cristo Jesús no es un profeta, no es un profeta. Es algo mucho más que un profeta, que tiene sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Pongo un ejemplo para que lo entendamos todos. Voy a poner el ejemplo en el hemisferio norte, ¿vale? También se puede interpretar para los amigos y amigas del hemisferio sur que hagan la interpretación en su ámbito climatológico. Nosotros estamos a punto de vivir el solsticio de verano. Si vamos a suponer que tú y yo quedamos en tener un nuevo encuentro, pongamos por caso en diciembre, ¿vale? Es decir, en la cercanía, en el hemisferio norte del solsticio de invierno. Si yo te dijera ahora, a las puertas del solsticio de verano, que cuando nos veamos otra vez a las puertas del solsticio de invierno, la luz del día va a tener menos horas, ¿eso es una profecía o es un conocimiento de causa de cómo evolucionan los ciclos? Si yo te dijera que la temperatura, la climatología, va a ser una temperatura inferior que la que tenemos ahora, ¿es una profecía o es un conocimiento de cómo evolucionan los ciclos, en este caso las estaciones? Evidentemente no son profecías, ¿verdad? Bien, yo tengo la seguridad de que se nos ha dado una información para que nos preparemos, no para meternos miedo, sino para que nos preparemos. Es como si estando en verano se nos dijera, oye, va a llegar el invierno. Y por tanto, ve buscando, cuando veas estos signos, ve buscando ropa de abrigo porque la vas a necesitar. No se nos mete miedo con la llegada del invierno, que llegará, bla, bla, sino que se nos está preparando. Un poco como sucede con las señoras embarazadas que hacen curso de preparación para el parto, ¿verdad? En el curso de preparación para el parto no le cuentan cosas de cómo serán las contracciones, las situaciones que se pueden dar, etcétera, para meterle miedo, sino todo lo contrario, para quitarle miedo y para que vivan y estén preparadas para lo que es este momento precioso del nacimiento de algo nuevo, ¿verdad? Pues yo tengo la percepción de que, salvando las escalas, es algo parecido, Jezabel. Esas grandes fuentes espirituales no han hecho profecías, sino que tienen una sabiduría muy profunda de cómo evoluciona la conciencia y cómo evolucionan los ciclos. Hay un conocimiento de que esta generación humana, como dice muy bien Cristo Jesús, vivirá un final, porque los ciclos comienzan, se desarrollan y terminan. Y como muy bien dice en Mateo 24, eso no será el final de la tierra, ni de la vida, ni de la humanidad, no. Será la apertura de un nuevo ciclo. Termina una generación humana para que se inicie una nueva humanidad que, como apuntaba hace unos minutos, tendrá una mayor frecuencia vibracional, una nueva humanidad en una nueva tierra. Y a partir de ahí, insisto, lo que se nos da es simplemente el que estemos preparados. Y es más, y termino con esto, se nos insiste, no miréis el calendario, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y nadie sabe ni el día ni la hora porque, como nos enseñaron ya los sabios de la Grecia clásica, también culturas de mesoamericanas, como por ejemplo la maya, hay un momento determinado en donde el tiempo cronológico deja de tener protagonismo, eso lo hemos compartido tú y yo ya,
y toma el mando lo que los griegos clásicos llamaron kairos, el tiempo espiritual, lo que los mayas llamaron el no tiempo. Y ya los relojes, los calendarios no valen para fijar acontecimientos, porque el tiempo espiritual es el que toma el mando. Y ese tiempo espiritual, además, es lo que hace que vivamos la aceleración que estamos viviendo, porque los minutos son minutos, las horas son horas, los días son días, pero estamos percibiendo que esto va muy rápido. ¿Por qué? Porque Cronos, que es como los griegos llamaban al tiempo material, al tiempo de la materia, Cronos está ya en un segundo plano, y quien ha tomado el protagonismo es Kairos. Kairos ha tomado el plano, todo está muy, muy acelerado y nadie sabe ni el día ni la hora, porque ya no se puede poner en calendario, porque Cronos ya no pinta, ya lo que pinta es el tiempo espiritual, que además no funciona así, sino que funciona así, es acumulativo, como gota a gota, gota a gota, hasta que hay una gota que desborda el vaso, final de ciclo, para que inicie un ciclo nuevo. Pero como no sabemos ni el día ni la hora, se nos insiste mucho estar atentos a las señales. ¿Cuándo llegará el verano? Bueno, pues está atento a las señales. ¿Cuándo llegará el invierno? Pues está atento a las climatologías, está atento. Y de hecho, en todos estos textos se nos aportan muchos signos para que percibamos cuándo estamos llegando al final del ciclo. Y uno de ellos precisamente son las guerras, los rumores de guerras, los males de siempre, con más intensidad que nunca. Sí, los males que siempre ha tenido la humanidad, pero con más intensidad que nunca, nuevos males que la humanidad antes nunca había conocido, y sin embargo en el momento del final del ciclo acontecerán, se producirán. Tú fíjate lo que estamos viviendo con el control tecnológico, el autoritarismo tecnológico, el monitoreo, la manipulación genética, son nuevos males inmensos que antes nunca se habían dado y que ahora se están dando, y nos dicen estar atentos a los signos de los tiempos, porque cuando además percibáis que todo se acelera, ahí hay mucho removimiento, habrá una declaración de paz y de seguridad que será ni más ni menos que la antesala para que esos que intentan extraviar las almas configuren un nuevo orden mundial con esa cabeza visible del nuevo orden mundial, que es ese pacificador al que tú hacías referencia, que en el Apocalipsis se le llama la bestia. Una bestia que además se simboliza como un dragón con 10 cuernos, y se nos explica que esos 10 cuernos serán los 10 poderosos del mundo, que entre ellos llegan a un acuerdo de elegir a uno de ellos como cabeza visible, como primus inter pares. Yo me atreví a decir hace un rato que hoy día el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás está en manos de 30 o 40, y cada vez son menos, Jezabel, cada vez son menos, porque están en lucha entre ellos. Es la lucha que no vemos. Nosotros vemos la punta del iceberg en los movimientos geoestratégicos, etcétera, pero en la parte del iceberg, que es la mayor, que no vemos, ahí están sus luchas de poder por privilegios egoicas y egoístas. Y cada vez son menos, cada vez son menos. Pues bien, lo que se nos anuncia es que cuando sean 10, y el proceso va muy rápido, cuando sean 10 dirán entre ellos, oye, ya está, ¿no? Ya solo somos 10. Vamos a llegar a una especie de acuerdo entre nosotros para no seguir matándonos entre nosotros, para seguir luchando entre nosotros. Y ahí es donde se produce la elección de uno de los 10 como primus inter pares, que será la cabeza visible a nivel global, a nivel mundial, de ese nuevo orden. Esto está muy bien descrito, fundamentalmente en el libro de las Revelaciones, en el libro del Apocalipsis, pero ligando con otros textos del Nuevo Testamento y con algunos libros también, como el libro de Daniel o el de Zacarías del Antiguo Testamento. Sí, este año he estado estudiando la Biblia. El año pasado me leí el Corán, este año la Biblia para analizar, y lo que me he dado cuenta es que realmente es como un manual de juego, es un libro de pistas. Hay un montón de simbologías, de alguna forma me ha llegado a pensar, a lo mejor me equivoco, pero es mi conclusión, como si estuviéramos viviendo en una escape room, ¿sabes? Un juego de estos que te meten en una sala y tienes que encontrar las pistas para poder salir. Y esas pistas es como si estuvieran escondidas y codificadas en todo lo que tenemos de vestigios de historia, de cultura, de filosofía, de religiones desde la antigüedad, y si se analiza con conciencia y meticulosidad, hay muchos elementos comunes, símbolos comunes, y se pueden sacar patrones, bueno, que llevo en eso metida un montón de meses, y de alguna forma es como un juego de pistas.
O sea, que quien llega ahí, quien hila los puntos, encuentra que esto es un enorme juego y tenemos que salir de ahí. Y creo que en el juego lo que se juega es nuestra alma, ¿no? De alguna forma. No sé qué opinas tú al respecto. Es así de sencillo, ese es el resumen. Lo que está en juego, efectivamente, tiene que ver con nuestra alma. Tenemos delante, evolutivamente e inevitablemente, porque forma parte de los ciclos, el final de este ciclo humano y el inicio de un nuevo ciclo humano. Ese nuevo ciclo humano va a tener una mayor frecuencia vibratoria, porque además esa nueva humanidad, los textos cristianos son claros, se desarrolla en una tierra restaurada. Es decir, la tierra restaurada es un planeta de mayor frecuencia vibratoria. Y en ese planeta Tierra, en esa madre Tierra de mayor frecuencia vibratoria, solo podrán estar almas encarnadas en los seres humanos si tienen sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra, por utilizar la clave que todos conocemos, que es la escala musical. Podríamos decir que la Tierra vibra en clave do, re, mi, mi, además está muy bien eso del mi, porque es todo, en este ciclo todo es muy mío, muy egoico, muy egocéntrico, clave mi, y es como si la Tierra va a pasar, cuando se desborda la gota, a la que anteriormente hacía referencia, dentro de la evolución de Kairos, pasa a la clave fa. A partir de ahí, la nueva humanidad es esta, la nueva humanidad que estará en la nueva Tierra, en clave fa. Pero claro, solamente podrán estar en esa nueva humanidad las almas, porque somos almas encarnadas, en este tal Emilio, en esta tal Jezabel, hay almas encarnadas, solo podrán estar en esta tierra de clave fa almas que tengamos sintonía vibratoria con la nueva tierra. Es decir, si mi alma no evoluciona de mi a fa, no podré participar, no podré disfrutar de ese nuevo ciclo humano mucho más ejemplar, mucho más en consonancia con lo que realmente somos, dejando atrás tanta destrucción, tanta miseria, tanto egoísmo, etcétera. A eso estamos llamados. Y ante eso, que es inevitable e ineludible, porque es un ciclo evolutivo de la misma forma que después de una estación viene otra, ellos, volvemos a la expresión de ellos, ¿qué es lo que intentan? Que el menor número de almas estén en condiciones de participar de esa nueva humanidad en la tierra restaurada y que se queden como pilladas en una especie de inframundo donde ellos siguen controlando, donde ellos siguen dominando, hasta que digo yo ya ellos mismos, todos ellos y las almas que estén con ellos, terminen como autodestruyéndose en un proceso involutivo que vete a saber a dónde lleva. Pero a mí ese proceso involutivo, hacia el que tengo mucha compasión, no me interesa. A mí lo que me interesa es poner el énfasis en ese cambio de ciclo, en que el ascensor tiene las puertas abiertas, Isabel, el ascensor tiene las puertas abiertas para que podamos entrar en él, en libre albedrío, eso sí, y que cuando se produzca este momento álgido, que es lo que en el cristianismo se llama la parusía, también la segunda venida de Cristo, cuando se produzca este movimiento álgido cíclico, estemos dentro del ascensor, bien armados desde el punto de vista de la frecuencia vibracional de nuestra alma, para que podamos vivir en la tierra restaurada. Mucha compasión para los que andan tan despistados, tan perdidos, mucho amor, mucha compasión. Ojalá pudiéramos cogerlo, ¿no?, y meterlos dentro del ascensor, pero esto no funciona así. Esto tiene que ser una decisión álmica de cada una. Si no, no vale, claro, si no, no vale. Hay transfusiones de sangre, pero no hay transfusiones de conciencia. Ojalá se pudiera donar conciencia y hubieran centros de donación de conciencia y de transfusión de conciencia, pero esto no funciona así. Así que lo que tenemos que hacer es que cada uno, en nuestro ámbito personal, individual, hacer lo que podamos y saber además, y termino, Jezabel, que hay una cosa que es el consciente colectivo. Porque hay un inconsciente colectivo que es el que ellos manipulan. Sus ensayos de ingeniería social, unos sistemas de creencias para tenernos ahí como aturdidos, confundidos, capitidisminuidos, autolimitados, ¿no? Todo esa maraña que es su manipulación del inconsciente colectivo. Pero existe el consciente colectivo. Y el consciente colectivo, a cada uno de nosotros, cuando damos un pequeñito paso de conciencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra actividad diaria, cuando hacemos
gestos, por pequeños que sean, que son gestos conscientes, gestos amorosos, gestos que sacamos lo mejor de nosotros mismos, gestos de buenas personas, le estamos aportando fuerza al consciente colectivo. Y el camino tenemos que hacerlo cada uno, pero el consciente colectivo es como el viento a favor. Yo voy caminando y tengo que hacer yo el camino. Oye, pero si tengo el viento a favor, el camino se hace más sencillo, ¿verdad? Podríamos decir que ellos lo que intentan es impulsar mucho el inconsciente colectivo, que es el viento en contra, para dificultar nuestro camino, pero hay un consciente colectivo que es el viento a favor. Y si ellos están ahí manipulando el inconsciente colectivo, nosotros podemos favorecer modestamente, pero realmente, el consciente colectivo con nuestros pasitos de conciencia. Así creo es un momento realmente precioso. No, insisto, no vayamos de víctima. Este es un momento crucial en la historia de nuestras almas, en la historia de la humanidad y de la Tierra. Vamos a vivirlo con valentía, vamos a vivirlo con plenitud, vamos a vivirlo con confianza. Tenemos una esencia divinal, esa esencia es inmortal, es imperecedera, ya está bien de tantos miedos, eso es lo que ellos quieren. Vamos a mandar a freír espárrago tantos miedos, vamos a sacar realmente lo que somos, vamos a llevarlo a nuestra vida cotidiana, vamos a tender la mano a tanta gente, estoy convencido que hay en el mundo que queremos avanzar en ese mismo camino, sabiendo que la nueva humanidad ya late en el corazón y brilla en las almas de muchas personas. Así que también ya está, hombre, ya está bien de tanto quejarnos, entre comillas, y más manos a la obra de empezar a vivir de otra manera. Porque también me encuentro, Isabel, a mucha gente que critica a la élite, ¿no? Pero después vive como la élite, es decir, reproducen los sistemas de creencia. En su nivel de acumulación o de atesoramiento no llega a los millones y millones de la élite, pero en su nivel mediocre están también ahí acumulando y reteniendo y compitiendo con los demás seres humanos y gastando a los demás, entre comillas, cosas malas con tal de yo salirme con las mías, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ser conscientes. La sala de los espejos nos enseña cómo está la sociedad, pero también cómo estamos nosotros. Y es el momento de una autotransformación y de ser cada vez más auténticos y más impecables. La autenticidad, la impecabilidad. Y no vale criticar a los demás cuando tú en tu vida no estás también ya llevando una dinámica de vida distinta, que, repito, es simplemente ser coherente y consistente con nuestro verdadero ser. Pues me ha parecido un cierre magistral, Emilio. De hecho, te iba a pedir que la última pregunta fuera un poco una especie de consejo de prepararse a nivel interno, sobre todo para muchas personas que estas cosas les parecen interesantes, pero les da mucho miedo. El hecho de plantearse que estemos ante un cambio, que pueda pasar algo, simplemente prefieren cerrar los ojos y no quieren concebirlos ni siquiera porque les da mucho miedo. Entonces, básicamente, el hecho de plantearse ya el vivir sin miedo, el aceptar que se puede vivir de forma diferente, desconectada de este sistema y, sobre todo, el aceptar que nos lo pueden quitar todo, pero ese todo será material, porque el alma, si no la damos, no nos la pueden quitar. Y me parece algo clave. ¿Quieres así hacer alguna conclusión al respecto para cerrar? Pues que son momentos, ya vamos, poco más, ¿no? Tú además, lo que yo he dicho, tú también lo has apostillado muy bien, pero poco más. Es decir, estos no son momentos, ojo con el dogmatismo religioso, estos no son momentos de castigo, son momentos de alegría, de alegría. Cuando una mamá embarazada llega el momento del parto, el parto no es un castigo, es la alegría. Que sí, que hay contracciones, que hay removimientos, sí, es lo propio, claro, porque está terminando un ciclo para que arranque otro, no es cualquier cosa y es un ciclo hablando de la humanidad, pero vamos a vivirlo con alegría. Esto no es un castigo, es una bendición anunciada no porque sean profetas, sino porque tienen sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y la conciencia. Y se anuncia no para meternos miedo, sino para que estemos preparados. Pues bien, aquí estamos, vamos a vivirlo con alegría, con compasión ante tanta gente que siguen ahí metido en la confusión y que parece que optan por no querer ver en lugar de ver lo que cada vez está más a la vista y percibiendo este momento como un momento maravilloso. Una preciosa comunidad de almas, que es lo que significa eclesia, no esta tontería que nos han vendido después de instituciones eclesiásticas jerarquizadas, no. El término que hay en el Nuevo Testamento es eclesia, que es un término griego cuando no existían las iglesias y que hace referencia a la comunidad de almas. Una comunidad de almas que estamos viviendo este precioso momento, que estamos enlazadas por unos vínculos muy sutiles
y que vamos a vivir estos momentos como se merecen, vamos a entrar en el ascensor, Isabel, y vamos a vivir cuando correspondan y hasta entonces, aquí con conciencia, vamos a vivir cuando corresponda esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Así que a confiar y a levantar el ánimo, por favor. Pues en eso estamos, Emilio. Ha sido un placer tenerte aquí en el canal y si quieres quedamos dentro de unos meses para hacer el análisis de lo que pasará en los próximos meses, porque es muy interesante hacer un análisis y sacar conclusiones y ver por dónde va todo. Así que si te parece bien, estás invitado de nuevo, que para mí es un placer. Pues muchísimas gracias, Isabel. Así lo haremos. Muchas gracias. Y sigamos... Uy, ¿qué ha pasado? No sé, se ha ido la señal. Que sigamos adelante con nuestro compromiso con la luz. Así que muchas gracias, Emilio. Hasta la próxima. El objetivo de este programa no es asustar a nadie, al revés, sino plantar una semilla, una luz, una chispa de conciencia y buscar dentro de vosotros esa verdad. Está claro que nos enfrentamos ante una época extraña, pero a la que le podemos sacar mucho jugo, sobre todo para crecer. Y es el momento de tomar decisiones. Mi compromiso es con la luz. ¿Cuál es el vuestro? A pensar sobre ello y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos.